el gabinete del señor Otárola pone en riesgo al gobierno de Dina Boluarte. Hacia dónde estamos, vamos a ir rápidamente a hablar de otro tema, ¿no? Porque estamos en estado de emergencia con varios distritos, incluso también en una región más que es Piura. Pero, ¿qué ha pasado en San Juan del Lurigancho? En estado de emergencia y todo han habido 9 asesinatos. 2 serenos, un policía agarra a balazos a 2 presuntos delincuentes, pero después los remata. Hemos llamado todo el fin de semana al alcalde de San Juan del Lurigancho y simplemente ya no contesta. Él contestaba, pero ya no contesta, se le perdió el celular. ¿Qué ha pasado? Queremos saber si está bien, está mal, está retenido por alguien. No sabemos ya no sabemos. Exitosa. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Están tan mal las cosas? Nosotros entramos rápidamente en un enlace telefónico con Rubén Vargas, exministro del Interior, porque 9 muertos han sido en la semana pasada. ¿Qué es esto? Bienvenido, señor Vargas, a Exitosa. Karina, muy buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días. Bueno, yo he estado hablando de política, pero también tiene que ver con política, la falta de estrategias y esto que hemos visto que no ha pasado, pero 17 días ya han habido 9 muertos en una zona de emergencia. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo analiza usted? Karina, el problema de la inseguridad o el desborde de la inseguridad no es un fenómeno aislado de la grave crisis en la que se encuentra nuestro querido Perú. El problema del desborde de la criminalidad organizada y la criminalidad cotidiana forma parte de un escenario dantesco en el que estamos lamentablemente discurriendo. Tenemos la recesión económica, hay una crisis económica atroz, cada día hay más pobres, cada día hay más peruanos que entran al nivel de la pobreza o la extrema pobreza, hay una precarización mayor del sistema de salud, el campo, la agricultura está absolutamente abandonada y la pobreza precisamente golpea a cifras de espanto. 60-70% de las familias rurales están precisamente entrando a esos niveles de pobreza y extrema pobreza. Y en ese escenario, en este panorama, estamos a puertas a ingresar a un problema que nos trae el fenómeno del Niño. Y el fenómeno del Niño viene, por supuesto, con emergencias que se tienen que atender inmediatamente, y frente a esas emergencias lo que necesitamos es a un gobierno que tenga las cosas claras, a un gobierno que tenga un equipo técnico lo suficientemente bueno, eficiente para poder responder a estas necesidades que los peruanos desde las zonas más afectadas las vamos a necesitar. Pero lamentablemente estamos frente a un gobierno en el que está todo a la deriva. Nuevamente estamos sin un norte, sin posibilidades de que podamos enfrentar estos problemas estructurales y ni siquiera los problemas humanitarios. Creo que en este momento, Karina, el gabinete del señor Otárola pone en riesgo al gobierno de Dina Boluarte y ella tiene que tomar decisiones urgentes porque esto no puede seguir en la forma en que estamos ahora. Entonces lo que usted me está diciendo es de que esto no es problema de la policía, de la acción de la policía, no es problema de que ellos estén fallando, sino que falta el liderazgo, la decisión política, es en realidad una cosa más compleja y de más alto nivel, porque la semana pasada se le hizo una entrevista en The Economist a el premier Otárola, ¿no? Y se da cuenta de cómo él trata de torear las preguntas de manera política, pero
no hay nada aterrizado, ¿no? No hay nada que diga, bueno, yo voy a salir de esta crisis económica con esto, yo voy a hacer esto con esto, sino que nos llevamos bien con el Congreso, estamos haciendo todo lo posible. Nosotros hemos enfrentado una Exitosa. crisis por el tema de las lamentables muertes al comienzo del gobierno de Dina Boluarte y no hemos dejado que el Perú caiga al abismo. Ya, pero ¿qué se está haciendo para enfrentar? ¿Qué hacemos? No lo dice. Lo cierto y lo concreto, Karina, es de que el Perú no puede seguir en este trance, en este desgobierno hasta el 2026. Tenemos que encontrar una salida. Insisto, de que en este momento este gabinete pone en riesgo al gobierno de Dina Boluarte. Y creo que eso no solamente es un problema político, sino es un problema inclusive de sobrevivencia para muchos peruanos. La falta de, perdón, la falta de seguridad jurídica, la desconfianza de los actores económicos ha ocasionado una fuga de capitales más grande de toda nuestra historia económica. Y eso no ha podido ser revertido por este gobierno. No hay inversión privada. Y solamente el gasto público no nos va a sacar de este problema recesivo en el que nos encontramos. Entonces necesitamos pues un gobierno que dé mensajes absolutamente claros en el tema económico, en la inversión del sector privado, del capital privado, y también, por supuesto, que tenga los pantalones bien puestos y bien amarrados para enfrentar el problema de la inseguridad. No hay liderazgo, no hay un mensaje claro de qué es lo que se va a hacer para enfrentar tanto al crimen organizado como a los delitos cotidianos. No es posible, Karina, que el distrito más poblado del país, que es San Juan del Lurigancho, como tú has mencionado al inicio de esta entrevista, según la última encuesta de Ipsos, casi el 50% de su población, Exitosa. casi el 50% de su población en los últimos 12 meses fue víctima de un delito. Casi el 50% en los últimos 12 meses. Entonces lo que tenemos es a un distrito secuestrado por el delito, por el crimen organizado. Y eso está pasando acá en Lima, no está pasando en el BRAE, no está pasando en el Alto Guayaga, no está pasando en el Putumayo. Está pasando en el distrito más poblado del Perú. Y por supuesto hay una cifra negra muy grande vinculada a las extorsiones, es decir, no se denuncia. Y entonces obviamente que el nivel de víctimas seguramente que crece más del 50%. Usted me Entonces, está esa es la situación en hablando, la que nos encontramos. pero usted me habla de que se tiene que cambiar el gabinete, que ya es necesario, pero acá viene pues la gran pregunta. ¿Quién está gobernando de verdad? ¿Está gobernando Dina Boluarte o está gobernando el premier Otárola y ella es dependiente totalmente de Otárola? Mira, lo que queda claro, Karina, es que hay, digamos, una especie de un pacto tácito entre distintos sectores que no solamente pasa por el poder y la posición que tiene el señor Otárola, sino también por el juego político que tiene que ver, que tiene que ver el Congreso de la República. Si el Congreso de la República hiciera el control político en aquellos sectores en donde el gobierno no está atendiendo las necesidades más urgentes, obviamente que el gobierno tendría una reacción mucho más rápida. No esperaría situaciones de crisis para poder decir algo, alguna opinión criticando o llamando la atención sobre lo que está ocurriendo en el país. Me pregunto, si el Congreso estuviese cumpliendo su función de control político, ¿dejaría que nuestra economía, con un ministro de Economía como el que tenemos ahora, llegue a la situación en la que estamos llegando actualmente? La recesión se ha venido advirtiendo desde comienzos de año, pero el gobierno y este ministro las negaba hasta que finalmente las evidencias terminaron de ser absolutamente innegables. Pero ¿cómo vamos a llegar a esta situación en el que ya es inmanejable las cosas? ¿Acaso el Congreso dijo algo? ¿Acaso el Congreso está ejerciendo esa función del control político absolutamente necesario en un sistema de balance de poderes? No lo está ejerciendo porque los dos se quieren quedar, Ejecutivo y el Congreso.
ese es el punto, Karina, ese es el punto. No es solamente un tema del señor Otárola, que por supuesto tiene su responsabilidad y su papel, también es el Congreso, también es el gobierno, es el sistema el que lamentablemente está manteniendo este statu quo que destina, que finalmente lleva a los peruanos a una situación de precarización de su economía y a una amenaza cada vez mayor de su seguridad. ¿Y qué se hace cuando existe este pacto? Porque al comienzo, bueno, se le daba pues el beneficio de la duda a la sucesión constitucional, pero después que la sucesión constitucional termina siendo igual de inepta que Pedro Castillo, ¿qué se hace? Bueno, definitivamente el sector privado tiene que hacer un análisis mucho más frío respecto a cuánto están perdiendo, en cuanto a, no solamente es el riesgo, sino cuánto están perdiendo por esta situación económica en la que nos encontramos y que el gobierno no ha podido revertir, no ha podido controlar, no ha podido generar confianza. ¿Vamos a seguir así hasta el 2026? Esto es lo que realmente conviene al sector privado, al gran capital, a las inversiones necesarias para generar trabajo. Por supuesto, yo digo que no, número uno. Número dos, hay posibilidades de que esto cambie, Exitosa. es decir, de que el Congreso de repente recapacite y haga y cumpla sus funciones Yo creo constitucionales que como el no. control ¿Usted sí? político. No, por Ah, ya. supuesto que No. no, por Muy bien. supuesto que no. Entonces, en conjunto, la conclusión nos lleva inevitablemente, necesitamos encontrar una salida para que más peruanos, miles de peruanos, no sigan esa línea de pobreza y de extrema pobreza en la que estamos actualmente. Entonces, ¿usted cree que es una cuestión de los empresarios? Porque siempre se ha dicho que los empresarios son los que mueven este país. Los empresarios en este momento son los que deberían actuar ya firmemente. Yo creo que ellos tienen que tener una posición mucho más firme respecto a la amenaza que todos los días cierne sobre el Perú de que esta recesión se ahonde y terminemos en el precipicio absoluto y terminemos como están en este momento países vecinos en una crisis económica absolutamente insalvable. No queremos llegar a esa situación. Necesitamos generar confianza para que regresen las inversiones. Pero Sí, el además ya lo sistema hemos vivido, político, pues, ¿no? pero la crisis política no permite que esa inversión, que ese capital regrese. Necesitamos que los peruanos nuevamente vuelva la fe para que no sigan este éxodo nuevamente en busca de oportunidades de trabajo en otros países y estemos en situaciones, en escenarios como en los 80 y 90. De acuerdo, de acuerdo. Entonces hemos estado nosotros con Rubén Vargas, exministro del Interior. Lo que falta es liderazgo, políticas. Esto ya no aguanta y esto también se refleja pues en cómo se vienen manejando las políticas en el sector interior y por eso no da resultado estos estados de emergencia porque la policía también tiene un montón de falencias. No es que la policía sin inteligencia, sin patrulleros, sin infraestructura pueda dar resultados rápidamente si el líder no tiene pues nada que ofrecer.